Hola, ¿cómo estamos? Qué bueno poder estar juntos, qué bueno estar hablando del Cristo, de Jesucristo, de aquel que nos salvó, de aquel que nos permitió, que fue y es el camino para ir al Padre, que es la fuente de todas las cosas. Por eso es que el Padre, cuando suelta la palabra, las cosas tienen existencia. Sea la luz, y la luz existió. Y todas las cosas que vemos fueron creadas por su palabra. Qué bueno eso. Es decir, la palabra del Padre es la esencia de la naturaleza de las cosas. La palabra del Padre dice: hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que se vea como nosotros y que funcione como nosotros, que sea mente o alma, cuerpo y espíritu. Y que el alma sea la que exprese el espíritu. Cuando el hombre pecó, lo que hizo fue permitir que se secara el espíritu, porque cuando pecó es porque hizo su deseo, o el deseo de la serpiente, el deseo del enemigo. Y cuando hizo de ese deseo su deseo, lo que ocurrió es que el río, recuerdan que estaba en el Edén, que regaba el huerto, y el huerto representa la vida, la naturaleza de Dios, la naturaleza celestial, la naturaleza del espíritu, se secó. Por eso dice la palabra que cuando el padre le cuenta por qué estaban haciendo la fiesta, era porque mi hijo estaba, o no estaba, era muerto. O sea, tenía naturaleza de muerte, pero ahora revivió. Estaba perdido, pero ahora fue hallado. Es decir, la naturaleza espiritual del hombre a partir de ese momento se secó, y la naturaleza eh, de la carne, del enemigo, de los deseos, de aquel que se sublevó, que hizo un golpe de estado en el cielo y fue echado a la tierra, de Satanás, empezaron, o tuvieron preeminencia en el hombre. A partir de ese momento, el hombre en su mente tenía pensamientos que tenían que ver con sus deseos y con la satisfacción de sus deseos. El deseo de estar sano, el deseo de ser próspero, o sea, hay deseos que el hombre tiene que no es que son, obviamente no son malos, pero el problema es cómo la naturaleza del hombre los quiere satisfacer. Por decir un ejemplo claro, o que puede ser habitual, digamos, pensar en lograr lo que yo quiero sin importarme el costo que tenga para otros lo que yo quiero. Es decir, la mente del hombre piensa en las cosas que desea la naturaleza del hombre. Desea ser amado, desea amar, desea tener provisión, desea tener placer, desea tener eh, paz. Y bueno, todas esas cosas son deseos válidos. El tema es
que la manera de satisfacer esos deseos depende de la naturaleza que reine, o de la naturaleza de cada uno, no de cada uno, de la naturaleza del hombre o de la naturaleza del espíritu. No sé por qué me vino a la mente un cocodrilo, pero evidentemente la manera de satisfacer su hambre es completamente distinta a la de un ave. No solo come cosas distintas a la del ave, sino que lo hace de una manera distinta, es decir, satisface su deseo de una manera distinta. Es decir, los que, como dice la palabra en Romanos 8:5, los que son, me impactó eso, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, de la naturaleza humana, de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa. Pero los que son del río, los que son del espíritu, entonces piensan en las cosas del espíritu. Es decir, lo que está en mi mente, los pensamientos que tengo en mi mente tienen que ver con los deseos que provienen de la naturaleza que me gobierna. Te lo digo de nuevo. Los pensamientos que están en mi mente tienen que ver literalmente con los deseos de la naturaleza que me gobierna. Cuando yo recibo a Cristo, recibo su naturaleza, recibo su vida y lo que estaba en mí, que estaba seco, que era de la naturaleza de Cristo, ese espíritu revive y entonces ahora busca como cualquier, a ver, no sé si es tan literal lo que voy a decir, pero como cualquier persona o como cualquier ser que tenga existencia en este mundo, lo que busca es satisfacer sus deseos. Digan conmigo, satisfacer sus deseos. Y el tema está en qué deseos nosotros vamos a satisfacer, porque de acuerdo a esos deseos serán los pensamientos de mi mente. Entonces el tema, el nudo central de esta historia es cuáles son los deseos que voy a satisfacer. Gálatas 5:16 dice, andad en el espíritu, y entonces como consecuencia de eso no vas a necesitar satisfacer los deseos de la carne, los deseos de la vieja naturaleza. El pecado, ¿qué es? La expresión de buscar satisfacer la expresión de la vieja naturaleza, de buscar satisfacer nuestros deseos de acuerdo a la vieja naturaleza. Para la vieja naturaleza es válido mentir, es válido manipular, es válida la violencia, es válido, bueno, la envidia, el hacer daño, el hablar mal de otros, el chismosear, el ofender. Son cosas propias de la naturaleza del hombre caída, porque en vez de satisfacer el deseo de Dios, que era que podía comer de todo fruto del árbol, perdón, de todo fruto de los árboles del huerto, ¿sí? Y podía, obviamente, entre ellos, y el más importante, el centro era el árbol de la vida, entonces
El hombre no buscó satisfacer ese deseo, sino buscó satisfacer el deseo del enemigo, que era comer del árbol de la ciencia. Era que se alejara de Dios, pero que otra naturaleza se activara en él. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y vas a ver que es delicioso, que es bueno, que qué sé yo, y que como le metió la ambición, etcétera, etcétera. Creo que este punto está claro, es decir, para decirlo en pocas palabras, de acuerdo a la naturaleza que reine en mi vida, si es la espiritual, si es la natural, esos son los deseos que vamos a buscar satisfacer, y esos deseos que voy a buscar satisfacer van a estar en mi mente. Por eso dice la palabra, andad. ¿Qué es andad en el espíritu? Primero, obviamente, es el lugar. Es donde miro, es donde estoy. No puedo andar o caminar donde no estoy, ¿no es cierto? Yo puedo caminar en mi casa, o puedo caminar en la calle, es decir, no puedo andar donde no estoy. ¿Y qué es andar? Andar es caminar. Andar es, espera que lo anoté acá, completamente es peripateo, completamente alrededor de, completando un círculo, quiere decir que tengamos como centro, que todo gire alrededor del espíritu. Entonces los deseos del espíritu van a llenar mi mente, voy a pensar en esos, y con los recursos del espíritu vamos a satisfacer esos deseos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Mirá la historia de Jesús. Mirá esto que le pasó a Jesús, que racionalmente, la verdad que no sé si científicamente, creo que científicamente también, es imposible que pase. Dice que Jesús fue llevado al Espíritu. Lo voy a leer. Dice así. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús no hizo un ayuno obligatorio. Es decir, hay veces que nosotros ayunamos solamente o sencillamente porque no hay qué, o no hay con qué. Por ahí ayunás entre comillas, ¿no? De ir al cine porque no tenés guita para ir al cine, no tenés plata para satisfacer ese deseo. O ayunás de vacaciones porque no tenés el ingreso necesario para poder lograrlo. Es decir, vos tenés el deseo, pero no tenés el recurso. ¿Cuántos me entienden lo que quiero decir? Creo que de lo más claro, o de las situaciones más comunes de las que nosotros vivimos. No para todas las cosas que deseamos tenemos los recursos para alcanzar el cumplimiento de ese deseo. Jesús fue llevado al desierto, y yo decía el sábado en la charla en La Plata que una cosa es que el espíritu te lleve al desierto, y otra cosa es que el querer satisfacer de los deseos de mi naturaleza caída me lleve al desierto. Es decir, otra cosa es que yo piense, haga, qué sé yo, por ejemplo, una persona piensa todo el tiempo, o sea, la emoción que tiñe su pensamiento
es el temor, el miedo. Entonces, ese miedo lo lleva al desierto, no sé, del aislamiento, de, 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 de encerrarse, de estar solo por cuidarse, o de no salir, de no tener actividad, o de, qué sé yo, temer a estar cerca de otro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es a través de una emoción que domina o tiñe de un color nuestros pensamientos, llevarnos a un lugar que se llama desierto. ¿Qué es el desierto? Que no hay nada de lo que yo quiero, que no hay ninguno, no es el lugar de mis deseos cumplidos. No sé, si hubiera un lugar donde a mí me gustaría ir, no sería precisamente el desierto, un lugar donde hace mucho frío de noche y mucho calor de día, y bueno, y obviamente no es fácil satisfacer en ese lugar los deseos. No es que Jesús ayunó entonces porque durante 40 días y 40 noches, Señor, ensancha mi espíritu, decirlo ahí, Señor, ensancha mi espíritu. No es que ayunó porque no tenía que comer, porque si lo llevó el espíritu al lugar donde él estaba, el espíritu iba a proveer, de hecho lo hace al final, de todas las cosas que Jesús necesitaba en ese lugar. Cuando el Espíritu te lleva al lugar que Él te lleva, Él provee de todas las cosas que yo necesito para subsistir en el lugar que Él me puso. Por eso dice que el hijo pródigo estaba perdido, pero fue hallado. Y cuando fue hallado, fue llevado al lugar que él tenía que ocupar para recibir la provisión que el Padre tenía para él. Entonces fíjense, lo que sucedió con Jesús es que el deseo que él estaba satisfaciendo era el deseo de su espíritu de estar con el Padre. Y ese deseo era tan fuerte, era tan grande, era tan intenso, que lo llevó a estar con el Padre 40 días y 40 noches. Cuando hablo de los 40 días me acuerdo de Moisés en el monte. Comió, no comió, no sé, tendría que leer el relato con más precisión. Pero Jesús, al satisfacer el deseo del Espíritu, tuvo hambre, se manifestó un deseo del cuerpo. Ahora, ahí estaba, ¿cómo lo iba a satisfacer Jesús ahora? Esa era la tentación, fíjate, esa era la prueba. Porque dice la palabra que yo puedo satisfacer mis deseos girando alrededor del Espíritu. Y que si yo satisfago los deseos del Espíritu, las cosas que necesita mi cuerpo proveerán todas de él. Por eso Jesús lo primero que dice cuando el enemigo le propone que convierta las piedras en pan es que no vivirá el hombre solo de pan, sino de toda, o sea, la vida, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su espíritu había comido, había recibido, había disfrutado, se había deleitado en todas las palabras que recibió del Padre en esos 40 días y 40 noches en que Jesús estuvo con él. Y quiero decirte algo más, no es que Jesús, como obviamente lo había llevado el Espíritu, sabía que era lo que iba
¿Para qué lo había llevado? No solo lo llevó, sino que supo para qué. Era para ser probado, tentado por el diablo, por Satanás. Eh, no es que Jesús dijo, bueno, como me va a pasar esto, voy a hacer esto. Como nosotros solemos hacer, eso es de la naturaleza humana, es decir, bueno, como sé que tengo que rendir, voy a estudiar. Pero el estudiar no es una manifestación de mi naturaleza, sino es una exigencia de aquello que me va a pasar. No sé si está claro, es decir, como tengo que jugar el domingo, me voy a entrenar, jugar un partido de fútbol, de básquet, de lo que sea, me voy a entrenar. Entonces lo que hago está en función de lo que, del evento futuro, de lo que voy a vivir. Es decir, no es una expresión normal y habitual de mi naturaleza entrenarme, no es una expresión normal y habitual de mi naturaleza estudiar. No sé si, creo que está claro la idea. Entonces Jesús estuvo 40 días, 40 noches, tuvo hambre, el enemigo le propuso de distintas maneras satisfacer deseos, para que haga del deseo del enemigo su propio deseo, o sea, convertir las piedras en pan. Pero Jesús le respondió con la palabra que había recibido de la boca del Padre y estaba plenamente satisfecho. De hecho, dice Jesús, cuando está con la samaritana y lo ven los discípulos, dicen, mi comida, yo tengo una comida que ustedes no conocen, que es hacer la voluntad del Padre. Fíjate, acá hago como un paréntesis, las expresiones, no sé, gastronómicas tienen que ver con las culturas, con las distintas culturas. No se come lo mismo acá que, no sé, que en Japón o que en China o que nosotros, no sé, tenemos la naturaleza kármica del asado. Es decir, lo que se come tiene que ver literalmente con la naturaleza que reina, con la naturaleza que nos gobierna. Y Jesús satisfizo la naturaleza espiritual, su espíritu, por la palabra del Padre, y estaba plenamente satisfecho. No necesitaba nada, estaba completo. Luego fíjate que luego de la tentación, dice que, acá está, el versículo 11 del mismo pasaje del capítulo 4 dice, entonces el diablo que hizo, lo dejó. Y unos ángeles acudieron a servir. ¿Qué era servirle? ¿Qué necesitaba Jesús? Tenía hambre. ¿Qué necesitaba su cuerpo? Necesitaba comer. Servirle era que le trajera un banquete. Vaya a saber qué cosa comió Jesús. Pero estaba satisfecho. Viste que cuando uno no está satisfecho, busca en ciertas cosas que no se pueden satisfacer con la comida, busca satisfacerlas en la comida o en una actividad. Pero cuando uno está plenamente satisfecho en el espíritu porque tuvo su portal, porque estuvo con el Señor, porque escuchó su palabra, porque se dejó abrazar, porque se dejó amar, no busca afuera lo que tiene adentro. Y entonces los ángeles vinieron a servirle y a proveerle de lo que Jesús, o de lo que el cuerpo de Jesús necesitaba, y el diablo lo dejó. Si vos estás hablando todo el tiempo del diablo, es que no está satisfecho tu espíritu. Si vos a todas las cosas que te pasan las adjudicás que fue por el diablo, que esto, que el otro, que no sé qué, que qué sé yo,
al final es porque no está satisfecho tu espíritu. Porque hay un deseo que es del espíritu, que nosotros al satisfacer ese deseo llena los pensamientos de nuestra mente. Entonces nuestra mente piensa gozo, piensa paz, piensa amor, piensa templanza, piensa prosperidad, piensa éxito, piensa crecimiento, piensa placer, piensa vida y no piensa muerte, no está entendido de muerte. Entonces, si yo ando alrededor, no importa cuál sea el contexto que tenga, Jesús tenía un contexto de desierto. Si yo ando completamente, cierro el círculo, completamente alrededor del Espíritu, alrededor de Cristo, eso es andar en el Espíritu. Es un círculo, tiene desde el centro hasta el círculo, tiene algo que se llama radio, y de punta a punta un diámetro, pero lo que quiero decir es que la distancia siempre es la misma. Qué bueno esto. La distancia siempre es la misma, no me alejo, porque si no, no puede ser un círculo, no se puede cerrar un círculo. Siempre es la misma, siempre estoy cerca de Él, siempre lo veo a Él en todas las cosas. Amén. Wow. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Los que somos de la carne, pensamos en las cosas de la carne. Y obviamente en cómo satisfacerlas, los deseos y en cómo satisfacerlos. Pero los que somos del Espíritu, en las cosas del Espíritu, y de acuerdo a los recursos de la carne, satisfacer los deseos de la carne. Y de acuerdo a los recursos del Espíritu, te invito a que pienses 2 segundos cuáles son más potentes o cuáles realmente son eficaces, los recursos del Espíritu. Si yo voy al Padre y me dejo amar, entonces no buscaré como limona el amor de los demás. Fíjate que lo primero que le dio Juan y Pedro al hombre que estaba postrado, o no era paralítico, pero cojo, creo que era así, en la puerta del templo, fue una mirada distinta, míranos, una mirada. Y en la mirada Juan y Pedro miraron a Dios, y en la mirada de Dios se encontró la provisión. Por eso dice, lo que tengo, te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Le tomaron la mano y ese hombre levantó y entró en el templo. Y quiero cerrar con esto, algo que Dios puso en mi corazón el sábado, mientras dábamos la charla. Y es que cuando Abraham sacrificó, no lo sacrificó, digamos, entregó, lo llevó al altar a su hijo Isaac, ya estaba atado, ya estaba el altar construido, ya estaba la leña, estaba todo. Tenía el cuchillo en su mano, el arma filosa en su mano, para matar, qué cosa tremenda, a su hijo. Una voz desde el cielo le dijo que no lo haga, que detenga su mano. Y hoy Dios te dice que detengas tu mano. Y entonces cuando él detuvo su mano, fíjate qué interesante, cuando él se restringió, cuando él aceptó la orden divina, la orden celestial, entonces miró al cielo. ¿Y qué era el cielo? El lugar de donde venía la voz que le estaba oyendo. Wow. Como cuando Jesús desde el cielo una voz decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces alzó sus ojos, miró al que le habló, y en su mirada encontró la provisión. En su mirada. Un niño en la mirada de la madre tiene la provisión.
obviamente a través del cuerpo también de la madre. Tiene provisión, un bebé. Y lo que la provisión no estaba delante de los ojos de Abraham, estaba delante de los ojos de Dios. Es decir, en los ojos del Padre vas a encontrar la provisión para todas, para el holocausto, para lo que Él te pide que Él le entregues. Y eso va a ser un aroma de adoración fragante, agradable al Señor, y va a volver y vamos a entrar en el río. Llevar al altar no es llevar al altar aquello que yo veo, es llevar al altar aquello que Dios ve y que está a mis espaldas y que yo no veo. Recibirlo en el nombre del Señor. Entonces, no es que me tengo que obligar en pensar en las cosas, tengo que pensar en la palabra, tengo que pensar en la palabra, no. Tengo que satisfacer el deseo del Espíritu, que es comer de la palabra, que es tener tiempo con Él, que es congregarme en el cuerpo, en la iglesia, es estar en Cristo. Tengo que buscar completar el círculo todos los días. A la mañana comienza el círculo, lo completas todo alrededor de Él. En la noche todo alrededor de Él. La misma distancia siempre. Y entonces vas a cerrar el círculo. O el círculo cada vez más estrecho, más cerca de Él. Entonces tus pensamientos van a ser los pensamientos que corresponden a los deseos de la naturaleza espiritual, y por lo tanto los vas a satisfacer, y no vas a necesitar satisfacer los deseos de la naturaleza caída, de pecado. Esas cosas que se te vienen a la cabeza: lo quiero matar, lo quiero reventar, lo quiero cogotar, lo que necesito lo voy a conseguir como sea, de la manera que sea, etcétera, etcétera. Eso va a morir. Estrechar el círculo. Que en todo lo que hagas lo veas a Él. Mientras das el círculo lo veo a Él. Mientras trabajo lo veo a Él. Mientras estoy con mi familia lo veo a Él. Mientras tengo intimidad lo veo a Él. Mientras todo, estoy con mis amigos lo veo a Él. Estoy con mis nietos lo veo a Él. Amén. Bueno, sé que esta palabra te ha bendecido y te va a bendecir a vos. Compartila con otros. Compartí también el link de YouTube, y compartí el Facebook o el lugar por donde lo estamos compartiendo, para que vos, el canal de Presencia en La Plata, para que otros puedan también recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Te esperamos este próximo sábado en 2 charlas. La primera a 16:30, la segunda o 4:30 pm, la segunda a las 7 pm o 19 horas, y a las 6 de la tarde en los equipos presenciales. Vení, andá en el Espíritu y no vas a necesitar satisfacer los deseos de tu carne. Vení, te esperamos este próximo sábado.